¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central. ¿Cómo le va, Stefanilán? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes para vos y para todos. Llegó la lluvia tan anunciada por finalmente. el profe y tan necesaria, ¿no? Sobre todo para el sector agropecuario. En algunos momentos, en alguna zona de Montevideo, intensa lluvia. Ya vamos a estar con todos los detalles con el profe al respecto, pero fue el denominador común de esta jornada. Llovió y la verdad que se necesitaba. Vamos a tener muchos temas e incluso muchas actuaciones importantes que se están desarrollando a esta hora. Por ejemplo, una nueva audiencia por el caso Penades. Audiencia que viene con noticias muy importantes, impactantes diría yo, que nos va a estar contando en minutos nada más Emiliano Wingman, pero que además también se sigue desarrollando, entre otras cosas, por ejemplo, la defensa de Sebastián Mauguecín buscando la libertad de esta persona, el profesor de historia que está preso ya desde hace unos cuantos meses junto con Gustavo Penades. Fueron encarcelados al mismo tiempo y bueno, están buscando que recobre la libertad, por lo menos de manera parcial. Sobre eso vamos a estar profundizando en minutos nada más. Hay mucha información para compartir, pero ya está con nosotros el profe Serra. Profe, se vino el agua finalmente. Así es, Stephanie, un saludo Nicolás, un saludo a todo el país. Tuvimos un alivio, chaparrones y yo diría lluvias copiosas abundantes muy puntuales aquí en Montevideo que en menos de una hora superaron los 27 milímetros y tuvimos alguna pequeña inundación, desborde aquí en la capital. Un alivio para el campo, aunque el extremo norte del país aún no llueve. Centro y sur del país, un alivio. Pero también, Nicolás, Stephanie, un alivio para todos nosotros, porque las temperaturas agobiantes de estos últimos días, bueno, se ven amenizadas por el pasaje de este rápido frente frío. Mañana ya se normaliza. Ya a esta hora, la situación ya ha comenzado a mejorar por el suroeste, o sea que Colonia ya está dejando atrás las precipitaciones y ya ha comenzado a mejorar por el suroeste. Persistirá hasta la madrugada próxima. Muy bien, profe, muchas gracias. También hay información destacada del panorama internacional. Leli, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? le va? ¿Cómo ¿Cómo estás? anda? Muy bien, el saludo para ustedes y para la gente en casa. En el segmento internacional vamos a estar hablando de una decisión que toma Argentina en las últimas horas: abandonar la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Por diferencias del presidente Javier Milei con el organismo en lo que fue la gestión durante la pandemia del COVID-19. En otras informaciones, el domingo hay elecciones presidenciales en Ecuador. Ya está montado un fuerte operativo, cierre de fronteras. Se los contamos en un ratito nada más. Esto y más en el segmento internacional. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Y ahora nos vamos a meter en el adelanto del deporte con Fiorella Rodríguez. ¿Cómo Buenas le va, tardes. ¿Cómo Fiorella? están, Nico, Steffi? El saludo para todos y para todas en casa. Bueno, hoy una reunión importante. El futuro ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y con los presidentes de Peñarol y Nacional, Ignacio Rubio y Ricardo Bairo, respectivamente, para hablar en el marco del clásico, para hablar, por supuesto, de cuestiones de seguridad y bajar a tierra un poco las intenciones de cada uno de los equipos para poder establecer lo que será el operativo de seguridad. Cayó Defensor por la Copa Libertadores con Monagas, cayó Uruguay en la Sub-20 con Brasil, así que vamos a estar con todo eso. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Fío. Ahora compartimos los titulares más destacados de esta hora. Se desarrolla una nueva audiencia por el caso Gustavo Penades. Fiscalía ha solicitado que al ex senador se le extienda la prisión preventiva. Por su parte, la defensa de Penades ha denunciado irregularidades en el proceso y solicita medidas a la Corte de Justicia. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno debe tratar de minimizar los riesgos que de alguna manera afectan la confianza en el agro. Lo dijo al participar de la apertura del evento Agro en Punta. El presidente electo Yamandú Orsi recibió a dirigentes del PIT-CNT. Entre los temas que abordaron estuvo la reducción de la jornada laboral. Más tarde se reunió con la Confederación de Cámaras Empresariales. El doctor Álvaro Galeana insiste en la necesidad de inocularse contra el virus sincicial respiratorio, pensando en el próximo invierno. En BTV Noticias, entrevista en vivo con el director del Hospital Pereira Rosell. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, sostuvo que la empresa puede recurrir a la justicia en busca de revocar la decisión que rechazó la construcción de 29 edificaciones en la zona de Punta Ballena.
Quedó suspendida la etapa del concurso oficial de carnaval que se desarrollaría esta noche en el Teatro de Verano debido a las inclemencias del tiempo. Nelson Burgos nos explica cómo continuará el certamen. Conocerse que entidades de la Iglesia Católica figuran entre los inversores damnificados por Conexión Ganadera. El párroco de Florida, César Buitrago, dijo que la diócesis de ese departamento nunca invirtió en ese negocio y que las pérdidas fueron ahorros personales. La mayoría de los que estábamos ahí como inversores no conocíamos mucho del negocio. Esa era más una inversión de confianza en mi caso, en la persona de Gustavo Vaso, por supuesto, ya que era también una persona de la comunidad, acá de la catedral, eso todos lo saben, y por eso lo que eran mis ahorros, las cosas que iba consiguiendo a través también de la familia, del trabajo personal, siempre pensé que mejor que lo tenga él, que es tan buen comerciante. Bien, eso es una cosa, es un ahorro totalmente personal, que es importante porque soy sacerdote, aclarar siempre que una cosa es lo institucional. Por ejemplo, la diócesis de Florida es una institución. La diócesis de Florida nunca invirtió en Conexión Ganadera. Las diócesis pues tienen siempre sus fondos para poder ir cumpliendo con sus compromisos día a día, mes a mes, y también los invierten. En este caso, seguramente alguna diócesis lo había invertido acá. Ya eso, el administrador de cada diócesis es el obispo, y con un grupo que le aconseja, que es el Consejo Económico de la diócesis, pues van viendo en dónde poner sus fondos para así lograr cumplir con sus deberes cada mes. Bueno, y seguimos en tema porque el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, informó que ya le había advertido a Fiscalía hace algunos años sobre la situación económico-financiera de Conexión Ganadera. Estas dificultades de los grupos de inversión ganadera no son solo los que usted menciona, sí son otros que anteriormente han generado toda una movilización de inquietud de inversores que han concurrido al ministerio para conocer la realidad de sus inversiones, si existen o no los ganados. Recordemos que es un negocio entre privados, recordemos que este asunto está en la justicia y por lo tanto nosotros vamos a, según las instrucciones de la justicia, dar satisfacción a los pedidos que pueda haber respecto a la existencia o no de los ganados, más allá de que los usuarios del SNI con su propia clave puedan tener acceso a esa información. La información del Sistema Nacional de Información Ganadera es una información reservada, que cada usuario lo puede tener utilizando su propia clave. Por lo tanto, entendemos el momento de nerviosismo e inquietud de los inversores que están en la búsqueda de sus inversiones. El Ministerio lo que tiene que ver es justamente con los movimientos y la información generada por el SNI y los aspectos sanitarios, fitosanitarios y de bienestar animal. Los temas de carácter financiero no son competencia del Ministerio. Mucho antes de estos episodios que han tomado notoriedad pública, nosotros ya estuvimos reunidos con la Fiscalía advirtiendo que esta realidad se podía dar. Porque estamos hablando de volúmenes de ganado muy importantes y que evidentemente en distintos predios, pero además que hay distintos contratos que vinculaban las partes y por lo tanto nosotros advertíamos sí de que frente a la requisitoria eventual que pudiera haber de un recuento generalizado tenemos que contar con los recursos. Entonces estamos dialogando con Fiscalía, vamos a discutir con la justicia para hacerlo operativo lo más transparente posible y contando con los recursos necesarios. Y el futuro ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que la actuación del Banco Central fue correcta en el caso de Conexión Ganadera. Estas declaraciones fueron en diálogo con los colegas de Telemundo. Voy a ser muy cuidadoso y muy respetuoso de lo que voy a decir. A las primeras personas que se las copiaron es a los inversores, que personas que tenían cierto nivel de capital
hicieron una inversión con tasas exorbitantemente altas comparadas a lo que el mercado hacía, debía haber advertido sobre un tipo de riesgo. No obstante lo cual, por supuesto, que ante una circunstancia de ese tipo, la supervisión y la regulación debe estar atenta de que no haya ningún mecanismo de información que induzca al error o que induzca a generar situaciones que en realidad no se pueden prometer. Eso es lo que la regulación tiene que vigilar. Y nosotros entendemos que la regulación vigente y la actuación del Banco Central, por la información que tenemos, fue la correcta a los efectos de enfrentar este tema. Pero es posible que sea conveniente evaluar algunas regulaciones adicionales o algunos mecanismos más ajustados de supervisión hacia el futuro. Claro, fue la correcta en términos normativos. Ahora la pregunta es si fue suficiente, ¿no? Bueno, a los ojos de lo que ocurrió, claramente no fue suficiente para impedir que ocurriera lo que ocurrió. Y como siempre en esto, hay un delicado equilibrio entre la responsabilidad individual y la responsabilidad del Estado. Venimos de un largo periodo de discusión donde el presidente de la República lideró un fuerte discurso de la responsabilidad individual de las personas para moverse en sociedad. Esto también tiene que ver con el comportamiento financiero, o en otras palabras. Lo que ocurrió aquí es una relación entre privados, donde efectivamente lo que tuvimos es una situación indeseada. Lo que hay que indagar ahora es si esa situación indeseada se produjo, por qué razones, si efectivamente aquí hubo delitos que indujeron a confundir a los reguladores y a las personas, o hubo algún otro tipo de fallo. En principio, la información que tenemos nosotros y nuestra visión es que se trata de que hay que mejorar un poco más la regulación para que este tipo de eventos no ocurran. Cambiamos de asunto. A esta hora se está resolviendo quién va a ser la candidata del Partido Colorado en el lema Coalición Republicana para las elecciones departamentales del mes de mayo aquí en Montevideo. Finalmente la elegida es Virginia Cáceres, quien se venía desempeñando como presidenta de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Les decíamos, la convención se está desarrollando en este momento porque los próximos días será la convención de la coalición republicana, donde allí sí se nominarán las candidaturas. Mientras tanto, tras la renuncia de Cáceres a la ANEP, su lugar va a ser ocupado por Juan Gavito Sóboli hasta tanto el Parlamento apruebe nuevas venias. Yo creo en los partidos políticos, me considero una mujer política y creo que es importante cuando el partido necesita a sus militantes para determinados desafíos, bueno, estar allí siempre presente. Podemos aportarle, primero estoy saliendo de un año y medio de una gestión muy intensa y creo que demuestra esto, bueno, la capacidad en ese sentido de gestionar el organismo más grande que tiene el Estado uruguayo. Pero también esto, ¿no? La renovación de los partidos, una mirada distinta de una persona que es militante política de toda la vida y que desde ese lugar y desde la importancia y el rol de los partidos políticos viene a ofrecer un proyecto político distinto para el departamento. Así que en ese sentido estamos muy emocionados y convencidos de que vamos a salir a convencer a los montevideanos e invitarlos a que se sumen a soñar con nosotros. ¿Qué se va a hacer con TV Ciudad? Bueno, no hay ninguna... no hay ningún planteo puntual con respecto a TV Ciudad. Por supuesto que al igual que todo el organigrama y que todas las oficinas y dependencias de la Intendencia deben ser revisadas y pensar de qué manera se pueden optimizar los recursos y sobre todo repensar esto de cuál es el rol que tiene que tener la Intendencia y cuáles son los espacios y el lugar que dentro del organigrama general de la Intendencia cada oficina debe ocupar. Pero en principio no hay que asustar ni asusar fantasmas, no hay ninguna propuesta de eliminar TV Ciudad. En otros temas, el Ministerio de Ambiente rechazó el proyecto inmobiliario que tenía como objetivo la construcción de 29 edificios en Punta Ballena. De igual manera, el ministro Robert Bouvier sostuvo que la empresa puede recurrir a la justicia en busca de revocar esta decisión. Hemos terminado un proceso que indudablemente fue largo, pero me parece que era necesario tomarnos el tiempo que se tomó para efecto de dar las garantías que correspondían en un caso tan importante como era el tema del proyecto de Punta Ballena. Hemos emitido una resolución en la cual no hacemos lugar al proyecto. Ustedes ya saben que en medio de octubre habíamos
dado a conocer el informe que habían hecho los servicios técnicos, en el cual les aconsejaban el proyecto. Le dimos vista, por supuesto, a los proponentes y bueno, en esa vista también nos tomamos un buen tiempo, desde octubre hasta ahora, para analizar como corresponde los elementos que habían dado en la vista y bueno, y entendimos, y el equipo técnico también así lo entendió, que no había aportes significativos que hicieran variar el informe de los técnicos y a su vez también que hiciera variar lo que era mi opinión con respecto al proyecto. Por lo tanto, hemos resuelto no hacer lugar a ese proyecto. ¿Puede haber un pedido de amparo de la empresa? Puede haber todas las instancias judiciales que correspondan y tienen todo el derecho de hacerlo. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es emitiendo una resolución diciendo que este proyecto indudablemente tiene impactos que son muy significativos y algunos irremediables. ¿Cuáles son los tipos de impactos que se han determinado, los más quizás influyentes en lo que es la zona de Punta Ballena? Y bueno, ustedes saben el entorno que tiene Punta Ballena, indudablemente todo lo que tiene que ver con la biodiversidad se va a ver muy afectada y a su vez también tiene connotaciones sociales muy importantes. Digo, ahí tenemos un análisis sobre todo desde el punto de vista social y demás totalmente negativo que también influye. Momento de las noticias del ámbito internacional. Abrimos la ventana al mundo. Sí, y vamos a hacerlo por el vecino país. Vamos a viajar hacia la República Argentina porque en las últimas horas el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de que el país abandone la Organización Mundial de la Salud por diferencias con el organismo en lo que fue el manejo de la pandemia del COVID-19. La noticia fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni y luego informada a través de un comunicado oficial el cual explicó la decisión. En el texto señalan que para el Ejecutivo la organización falló en su mayor prueba de fuego y promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia del COVID-19. Hoy la evidencia indica que las recetas de la Organización Mundial de la Salud no funcionan porque son el resultado de la influencia política no basadas en la ciencia. Además, ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y lejos de admitir errores elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países, se lee en el comunicado. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud, anunció este miércoles el portavoz presidencial en conferencia de prensa. Además, explicó que esta medida le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto de intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de los recursos y reafirmar el camino hacia un país con soberanía en materia de salud. La decisión del gobierno argentino se alinea con el decreto firmado por el presidente Donald Trump para que Estados Unidos abandone la OMS, a la vez que congeló el financiamiento estadounidense a programas de lucha contra el SIDA en países en desarrollo. Vamos a viajar ahora hacia Ecuador. El próximo domingo son las elecciones presidenciales y en medio de todo esto el gobierno dispuso un fuerte operativo con cierre de fronteras. A 4 días de que se lleven adelante los comicios presidenciales, Ecuador se debate en un contexto marcado por polémicas en las campañas de los aspirantes a la presidencia del país, hechos violentos y secuestros. Además, la declaratoria del Tren de Aragua como grupo terrorista por parte de las autoridades configura un mapa convulso, inseguro y de incertidumbre que mantiene bajo tensión las jornadas previas al desarrollo de las elecciones. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dispuso el cierre de las fronteras un día antes y 2 después de los comicios, en los que se postula a la reelección. Noboa justifica la medida en intentos de desestabilización de grupos armados. Por otra parte, el mandatario también dispuso que los militares tomen el control de los puertos de manera inmediata, sin dar más explicaciones sobre el motivo de la decisión. Los puertos son señalados como puntos de embarque de importantes cantidades de droga, especialmente de cocaína que llega de Colombia y que tiene como destino Estados Unidos y Europa, entre otros. El año pasado, la policía ecuatoriana decomisó unas 294 toneladas de drogas. El presidente Daniel Noboa y la opositora Luisa González se medirán el domingo en un duelo por la presidencia, con un desafío clave: detener la guerra de bandas criminales y el narcotráfico. Bueno, ¿y cómo están las encuestas con miras a los comicios del próximo domingo? Vean ustedes, el actual presidente Daniel Noboa aventaja en 14 puntos a la opositora Luisa González.
De cara a los comicios del próximo 9 de febrero, los dos candidatos que se perfilan como favoritos en la puja por el mayor cargo político de Ecuador libran una suerte de carrera en la que los líderes de sus equipos de campaña intensificaron sus esfuerzos para encabezar la intención de voto. Una encuesta de Ipsos publicada el 29 de enero mostró que el 45,3% de los votantes opta por el actual presidente Daniel Noboa del Partido Acción Democrática Nacional, mientras que el 31,3% por la opositora Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana del exgobernante socialista Rafael Correa. En el poder desde noviembre de 2023, Noboa apuesta por la reelección y con 37 años es uno de los gobernantes más jóvenes del mundo. El mandatario abanderó su política de gobierno en la lucha contra la violencia y desde enero de 2024 está vigente en el país un estado de conflicto armado interno que permite la movilización de militares en tareas de seguridad. En el otro extremo, González aspira a ser la primera presidenta electa de Ecuador, apadrinada por el exmandatario Rafael Correa y con una agenda que promete más seguridad y respeto a los derechos humanos. En el final vamos a hablar de Israel. Vean ustedes, el ministro de Exteriores de Israel anunció hace algunas horas que su país no participará del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del que no es miembro, sino que tiene un estatus de observador siguiendo los pasos de Estados Unidos. Este organismo, dice Israel, ha protegido tradicionalmente a los abusadores de derechos humanos al permitirles esconderse del escrutinio, demonizando en su lugar a la única democracia de Oriente Medio, Israel, aseguró el ministro en un comunicado. Hasta aquí lo más destacado a nivel internacional. Muchas gracias. A ustedes, que pasen bien. Y volvemos al panorama local. Fueron sepultados esta tarde en el departamento de Artigas los restos de Pablo Dávila, el policía de 30 años que fue asesinado en el barrio Marconi este martes. Hoy estamos aquí para acompañar, para despedir y honrar honores a Pablo, un joven oficial de policía con todas sus letras. Carismático, humilde y sencillo, en una broma siempre prometió, a quien cobardemente le quitaron la vida. Para el resto de los compañeros, que esto no sea en vano, a redoblar esfuerzo para servir y proteger a nuestra sociedad. A la familia, sepa que no están solos. Desde sus compañeros, que somos una gran familia de la Policía Nacional y las autoridades, los vamos a acompañar siempre. Pablo, que va descanse. Y a partir de este momento, en el firmamento compondrá la patrulla celestial que nos guiará y nos acompañará en todo el momento. Abrazo. Yo les agradezco mucho, pero no voy a hacer declaraciones. Es un momento de reflexión para la familia, es un momento de luto para la Policía Nacional, el cual nosotros acompañamos plenamente a la familia, que nos acongoja. Les pedimos que nos entiendan, no quiero hacer más declaraciones que estas palabras. Muchas gracias. Estamos bastante conmovidos con el hecho del compañero, un compañero joven que tenía toda una carrera por adelante. Tenía una hija también, chica, que la deja a la menor. Estamos bastante conmovidos. El sindicato policial, la Policía Nacional en realidad, hoy estamos de luto. ¿El ministro tenía que estar presente en En realidad, las autoridades que están acá, las que no pudieron estar, se supone que por algún motivo no están. Pero lo que sería lo correcto es, por supuesto, estar todas las autoridades acompañando la pérdida del compañero, ¿no? ¿Qué se puede saber de la investigación en que está de las personas que cometieron este delito? En realidad son todo hipótesis, ¿no? que se trabaja en la policía, que tenemos supuestamente los autores que cometieron el delito. Al momento no se está trabajando tanto la parte judicial, ¿no? Fiscalía, la justicia, tanto la policía, y al momento no tenemos nada en concreto de decir o apuntar a quién fueron los autores del hecho.